Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Tony por la presentación, a Yolanda Crespo y al resto de la Escuela Remas España. Vamos a empezar la presentación. Es una presentación que está centrada en la parte de edición, o sea, sería como una segunda parte, ¿no? Primero tendríamos que hacer las fotografías y luego, pues esas fotografías hay que tratarlas. Lo que pasa que sí que vamos a hacer una píldora de recomendaciones previas a esa toma o a esa edición, mejor dicho, porque creo que si no es una oportunidad perdida, ¿no? De no explicar ciertas cosas que creo que pueden ser muy interesantes y que van a ayudar a que luego en edición haya que hacer menos trabajo, ¿no? Bueno, aquí tenéis la información habitual del Site Remax, los valores de Remax, que ya los conocéis. Y vamos a empezar ya materia. Vale, el primer punto fundamental para mí es reunirse con los propietarios. Es decir, esto es como los realities. La gente ve con frecuencia estos realities de Estados Unidos y son muy entretenidos, pero realmente necesitamos incorporar a la cultura inmobiliaria una forma de trabajar que está lejos de la nuestra y que es bastante profesional. No quiere decir que esto no se haga, y yo sé que siempre hay una vocación, una intención de hacerlo, pero hay que hacer mucho hincapié. Es muy importante tener una reunión con los propietarios para establecer cuáles son los criterios o cuáles son las acciones que hay que hacer para preparar el inmueble para la venta, ¿no? Y para mí lo ideal es, pues como sucede, yo no he visto nunca en Estados Unidos o en Canadá que se enseñe una vivienda con los propietarios dentro. O sea, esto para mí es una barbaridad. El que quiere vender, si realmente está motivado para la venta y ha decidido vender, se debe marchar de la vivienda. ¿Vale? ¿Dónde? No lo sé. Donde pueda, a casa de un familiar, se puede ir de alquiler. Esta es mi opinión. O sea, la vivienda debería estar vacía, porque si está vacía va a ser fácil que la despersonalicemos y que la adecuemos de la mejor manera posible, que la presentemos para la venta, ¿no? Esta reunión, a veces escucho cómo se tocan estos temas por teléfono, es muy difícil por teléfono. Hace falta sentarse con el propietario y darle el tiempo necesario y el cariño para que entienda que la vivienda tiene que estar lo más bonita posible para la venta. Si no se puede hacer presencialmente, pues se puede agendar una videollamada. Ahí, obviamente, en esa reunión tenemos que explicar los beneficios de preparar el inmueble. Y yo siempre digo, no vas a reformar un inmueble para la venta, pero puedes hacer una serie de pequeñas reparaciones, pintura y desde luego despersonalizar la vivienda para venderla, porque es que por muy bonita que creas que está la vivienda, al que llegue para vivir ahí, pues puede tener otros gustos que no coincidan con los tuyos, ¿no? Entonces, en esa reunión, la cual hay que tratar de liderar, o sea, de establecer los puntos, hay que concretar, hay que salir con una hoja de ruta de qué acciones se van a hacer. Y eso tiene que quedar por escrito. ¿Vale? Lo primero es despersonalizar. O sea, me da igual, aunque sea arte, para mí lo ideal sería una vivienda siempre muy neutra. Luego entraríamos en la parte de personalizar. Primero despersonalizar y luego personalizar, ¿no? Lo hemos comentado, pero bueno, pintura neutra, nada de paredes de color, etcétera. La pintura tiene que ser neutra, blanco, blanco roto, gris claro, amarillo como mucho, amarillo muy suave, colores neutros. ¿Por qué? Porque si estamos en la neutralidad va a ser mucho más fácil que la gente haga el ejercicio de imaginarse viviendo ahí y además, evidentemente, la vivienda va a ser más luminosa si está en tonos claros o neutros, ¿no? Y luego, claro, fíjate, una pequeña mancha de humedad o un problema de un mueble que no cierra bien, un armario o algo, va a causar una sensación que no nos ayuda cuando realmente el coste de reparar esas cosas sí es pequeño. Es decir, no vamos
No vamos a reformar una vivienda para venderla normalmente, a no ser que sea una reforma para sacarle dinero, pero sí vamos a hacer esta serie de cosas mínimas para la venta, ¿no? Y luego también es muy habitual que te dejan los muebles que no quieren. O sea, si no lo quieres, si es un trasto y has decidido venderlo, pues hay empresas que pueden hacer ese vaciado de muebles, ¿no? Es importante que no dejes lo que tú no quieres en la vivienda, porque probablemente el que llegue tampoco lo va a querer. Y luego que todas las estancias estén bien iluminadas. Esto lo voy a comentar también más adelante, pero voy a insistir. O sea, por ejemplo, yo en eso soy bastante maniático. Todas las luces de la vivienda deben estar encendidas de forma simultánea. O sea, aquí no se trata de cuando estás viviendo que sales de una habitación, obviamente apagas la luz para no gastar. La vivienda durante el reportaje fotográfico tiene que estar todo encendido, porque si no luego haces una foto en una habitación en la que se ve el pasillo y el pasillo se ve en penumbra y eso no es atractivo, se tiene que ver toda la vivienda iluminada. Entonces, encendemos todas las luces, 20 minutos, 30 minutos de reportaje, si es una vivienda en un piso, es decir, en un edificio plurifamiliar, y si es en un chalet, pues será más tiempo, pero todas las luces encendidas. Y si es de día, me da igual, o sea, las luces encendidas. Y luego ya estaría la guinda de, vale, tenemos esa vivienda vacía, completamente vacía, despersonalizada y pintada, vamos a hacer una decoración efímera, vamos a llevar una empresa que nos haga una decoración, un diseño, o nosotros mismos o junto con otros compañeros, y vamos a hacer pues que esa visita a la vivienda sea una experiencia para el que llega, ¿no? Esto evidentemente es muy difícil si el propietario pretende eh, coger un inmueble sin soltar el otro, ¿no? O sea, tienes que dejar ese inmueble y tranquilamente ya te pones a buscar vivienda, ¿no? Si es el caso. Otro tema súper importante es mirar la previsión del tiempo. Parece obvio, pero luego muchas veces no se hace. Es más, la previsión del tiempo hay que mirarla con antelación, pero luego hay que confirmarla, porque durante la misma semana donde vamos a hacer el reportaje es frecuente que, por ejemplo, salga un día muy nublado o que llueva, ¿no? Y hace 2 semanas ponía que iba a hacer sol. Entonces hay que mirarlo y hay que comprobar que se cumple el pronóstico. ¿Vale? La diferencia de hacer unas fotos en un día nublado o que está amenazando con lluvia es que la fotografía, primero que no se reproducen los colores igual, los colores van a ser mucho menos vivos y van a haber muchas más sombras y en definitiva la imagen va a ser menos atractiva. Entonces, si lo que se trata, la fotografía es como el gancho para que la gente quiera visitar un inmueble, ¿no? Es el primer paso de cara al comprador, es esa fotografía. Por lo tanto, la fotografía tiene que ser lo más atractiva posible. Si sale un día de un mal día, me da igual que hayamos quedado con el fotógrafo hace 2 semanas. Se cancela y se busca reagendar esa cita, ¿no? Vale, esto es otro tema, comprobar las horas de sol para determinar la hora del reportaje. Claro, si nosotros estamos haciendo un reportaje, imaginar, por ejemplo, en un casco antiguo, nosotros, y hay, por ejemplo, una horquilla de tiempo muy breve en la cual vamos a tener luz, a lo mejor de 2 horas, estamos en una zona, digamos, donde los edificios están muy juntos, necesitamos conocer cuál es esa hora en la que va a tener luz la vivienda. Entonces, eso lo podemos hacer a través de una aplicación como Photopills o lo podemos averiguar hablando con los propietarios o, que es lo ideal, visitando la vivienda, conociendo con certeza que a esa hora determinada vamos a tener luz, ¿no? Vale, ya decía, una aplicación como Photopills o Ephemeris que te dice en la ubicación determinada cuando va a estar el sol, ¿no? Y luego si hablamos de una vivienda unifamiliar, pues aquí es diferente. Aquí lo que vamos a buscar normalmente es ir a lo que llaman la hora de luz dorada, ¿no? Que sería por la mañana, sería pronto, antes de que empiece esa luz más dura y en la que el sol está más vertical.
y por la tarde sería pues antes de anochecer, o sea, no tiene que estar anocheciendo todavía, sino un poco antes, ¿no? Que sería esa hora, como se ve en la imagen, la fotografía, todavía los colores tienen mucho color y es así como un poco un dorado, ¿no? Esa es una luz muy bonita. Vale, esta, por ejemplo, es la aplicación Ephemeris. Photopea la crearon unos españoles y, bueno, lo digo como anécdota, pero que yo sepa, estas dos aplicaciones son de pago. Entonces, bueno, si no queremos tener la aplicación o el fotógrafo, si se dedica a eso, debería tenerla, ¿no? Pero bueno, otro aspecto fundamental es repasar el material, ¿vale? Ya digo, si, sobre todo, claro, cuando vamos a hacer nosotros el reportaje, tenemos que comprobar que, que tenemos el trípode, que tenemos la cámara, que las tarjetas de memoria tienen capacidad suficiente para hacer las fotografías, que las baterías están cargadas, ¿vale? Y claro, no se puede ir a hacer un reportaje de fotos con una sola batería o con una sola tarjeta. Y luego, claro, un fotógrafo profesional siempre tiene que llevar backups, es decir, lo ideal sería que dispare con una cámara que lleve dos tarjetas, entonces una de las tarjetas está clonando lo que hace la tarjeta principal, de manera que si por lo que sea una de la tarjeta, bueno, cualquiera de las dos tarjetas fallaran, tendríamos una copia en la otra tarjeta, ¿no? Llevar una segunda cámara, porque también es verdad que la cámara podría pasar algo, se podría caer o algo así. Y a ver, esto no va a ser lo mismo si la localización es cercana a donde estamos que si nos hemos tenido que desplazar, ¿no? Y otra solución que creo que es bastante práctica, aunque es una solución un poco de extremo, sería llevar un acople para el teléfono, ¿no? Que en alguna ocasión, pues puede venir bien. Evidentemente, para eso tenemos que saber hacer fotos con el teléfono y tener una aplicación en el teléfono para poder hacer fotografía eh, de forma manual, como puede ser, por ejemplo, Lightroom tiene una aplicación para fotografía, ¿no? Esto es un acople que se coloca en el trípode y sobre este acople se coloca el teléfono, de manera que nosotros podríamos, si tenemos los conocimientos de fotografía, sabemos encuadrar, hacemos las fotos rectas, etcétera, etcétera, pues con el mismo criterio que la cámara reflex haríamos con el teléfono móvil con las limitaciones en cuanto a calidad óptica y demás, pero podríamos salvar los muebles en algún caso, ¿no? Con algo así. Otro tema muy importante es disparar en RAW. RAW, que viene del inglés, que significa crudo, sería el archivo en bruto. Es decir, cuando nosotros disparamos con una cámara digital, eh, si nosotros descargamos con una cámara reflex profesional, nosotros lo que descargamos no es un archivo de fotografía, es un archivo, bueno, es un archivo de fotografía, pero es un archivo en bruto, como cuando se revelaba la película, pues tenías que ir y revelarlo. Entonces, lo que haces con los programas de edición es revelar esos archivos. ¿Qué ventajas tiene disparar en este formato? Pues, por ejemplo, tiene mayores posibilidades para imprimir si mañana tenemos que hacer pues una lona, por ejemplo, publicitaria donde vamos a anunciar esa vivienda, un cartel o cualquier cosa, tenemos una imagen de mucho mayor calidad. Luego ahora lo veremos en un ejemplo, nos va a permitir mucho mejor el tocar esa imagen. Es decir, una imagen tú siempre, digamos que en edición la puedes forzar hasta cierto punto. O sea, tampoco puedes hacer, por ejemplo, si la imagen es muy oscura, pues con una cámara muy buena probablemente vamos a poder sacar bastante información, vamos a poder recuperar información en las luces, en las sombras, etcétera, pero hasta cierto punto, ¿no? O, por ejemplo, los colores. Si la foto está muy rota, los colores probablemente va a ser difícil de salvar. Esto siempre vamos a tener más margen si la fotografía está hecha, digamos, sin comprimir. Y luego un aspecto fundamental es que un archivo de tanta calidad como un archivo en bruto te permite luego recortar y recortar
ahora lo veremos que es una cosa fundamental en la fotografía, ¿no? Recortar es volver a fotografiar de alguna forma porque estás reencuadrando, ¿no? Cuando tú estás disparando con la cámara, tú estás eligiendo lo que va a salir en la escena y de esa forma tú luego puedes, no te has dado cuenta que había algún elemento que te molesta y reencuadras, ¿no? Luego te permite poner la temperatura y el matiz de color que quieras. O sea, cuando tú la disparas en JPG, por ejemplo, en un archivo comprimido, eso ya lleva unos colores. Y es verdad que te va a permitir mover esos colores, pero también hasta cierto punto. O sea, no tienes la misma cantidad de control. ¿Vale? Por ejemplo, aquí veis una captura de Lightroom. Esto sería una fotografía que son las vistas de una vivienda. Y delante tenemos la azotea, digamos, de otro edificio en el que se ven las placas solares. La fotografía es una fotografía hecha con una cámara profesional en formato completo y me permite, teniendo mucha calidad, hacer un recorte en el cual pues puedo ver verde, o sea, los campos y el mar al fondo, ¿no? Esta sería la imagen, digamos, original, está cortado el cielo para arriba para que quepan las dos. Y la segunda imagen sería un recorte de la primera, ¿vale? Pero como veis es una imagen con calidad porque, pues eso, estás generando unos archivos bastante grandes, ¿no? Otro punto muy importante es explorar los alrededores. Yo suelo decir que no vendemos solo la vivienda, vendemos la vivienda que pertenece normalmente a un edificio que tiene unas zonas comunes y además está ubicada en una zona determinada, está ubicada en un barrio. Por lo tanto, tenemos que buscar los elementos más interesantes, por supuesto, de la vivienda, pero también del edificio y del entorno. Y es que además se da una, me imagino que esto os pasará con frecuencia, que es que los compradores llaman y casi nunca leen los textos. Entonces te preguntan si tiene ascensor, si tiene garaje y dices, no, está perfectamente explicado en el texto. Pero es que muchas veces no leen los textos o leen por encima y ya te están llamando o no saben muy bien a cuántos pisos han llamado. Entonces, yo siempre digo que si pones una foto del ascensor, ahí le va a quedar poca duda de si tiene ascensor. Si pones una foto de la plaza de garaje, le va a quedar poca duda de que tiene una plaza de garaje, ¿no? Vale, y aquí viene otra cosa que os encanta a los que tenéis menos habilidad o los que todavía no domináis la fotografía, que es disparar en modo manual o prioridad a la apertura. Evidentemente, el modo manual, la cámara está esperando que tú hagas todo, o sea, que tú le digas cada factor, digamos, de la fotografía, se lo tienes que decir tú, o sea, desde encuadrar, el tiempo que va a estar el obturador abierto, la distancia, todo se lo vas a marcar tú. Entonces, claro, esa es la forma profesional de hacer fotografías, no puede ser otra que en modo manual, ¿no? Y sobre todo nos permite controlar el tiempo de exposición y la profundidad de campo, que son dos factores eh, esenciales en la fotografía de arquitectura o la fotografía inmobiliaria, ¿no? El tiempo de exposición es lo que nos permite que el objetivo, digamos, que se abre pero no se cierra durante un determinado tiempo. Eso hace que el sensor de la cámara esté recogiendo mucha luz, con lo cual nosotros podemos, en una estancia prácticamente sin luz, con una exposición alta, conseguir una foto luminosa. Y la profundidad de campo, no voy a entrar mucho en cosas técnicas porque no es un poco el objetivo del webinario, pero bueno, por lo menos estos conceptos, la profundidad de campo sería ese rango o esa distancia en la cual todos los elementos que aparecen en la imagen están en foco, están enfocados. Por lo tanto, cuando yo hago fotografía inmobiliaria, yo no estoy buscando un efecto bonito de un retrato con el fondo desenfocado. Yo lo que quiero es que todos los elementos estén perfectamente claros y enfocados.
Vale, yo entiendo que al principio son tantas cosas que el que quiere hacer la fotografía por sí mismo puede empezar con el modo de prioridad a la apertura, ¿vale? El modo de prioridad a la apertura, la cámara lo que va a hacer es decir, nosotros le vamos a decir prioridad a la apertura, vamos a poner la cámara en el modo A y la cámara lo que va a hacer es, por ejemplo, si le marcamos F8, es decir, si ponemos F8 va a salir la imagen, prácticamente toda la imagen en foco, o sea, con claridad, vale, pues vamos a poner la cámara en F8 con el modo A y ya la cámara se encargará de determinar el tiempo de exposición para tener la foto con la iluminación apropiada, ¿no? Si queréis de estos conceptos luego preguntar alguna cosa, lo podemos ver más adelante. Obviamente, para trabajar de modo profesional hay que trabajar con trípode, pero si es que, por ejemplo, si queremos hacer un disparo con un tiempo de exposición largo, es imposible hacerlo o casi imposible hacerlo sin trípode, porque si la cámara trepida, o sea, con la trepidación, la foto saldría un blur, saldría movida, ¿no? Vale, este sería el modo, por ejemplo, una cámara Nikon, el modo prioridad a la apertura que está marcado con la A. Vale, otro tema controvertido es el tema de las lentes. ¿Vale? Aquí hay partidarios de las lentes dentro de los profesionales, de lentes fijas o lentes zoom, y luego tenemos angulares, grandes angulares y ultra grandes angulares, ¿no? Yo soy partidario de una lente de no más de 24, que no habrá más de 24 milímetros en formato completo y unos 17 milímetros en formato recortado. O sea, formato recortado sería la cámara habitual reflex que tiene todo el mundo. Eso normalmente es una cámara con un formato de sensor que se llama PSC. ¿Qué pasa con la fotografía inmobiliaria? Yo lo veo muy a menudo incluso en fotógrafos que trabajan para gente buenísima, o sea, para gente que está, vamos, en los programas estos de Estados Unidos, ¿cómo se llaman estos? Bueno, no me acuerdo ahora, pero incluso para celebridades del mundo inmobiliario veo que les hacen reportajes muchas veces con ultra grandes angulares, es decir, con fotografías que abren tanto que aunque no queramos, cuando hacemos una fotografía en la que no necesitamos abrir tanto, van a deformar la perspectiva de los objetos. A mí eso no me gusta, pero tampoco tiene mayor problema. O sea, el mayor problema es que si lo exageramos demasiado, hay gente que cuando visita el inmueble se puede sentir engañada. Pero también puede pasar con una fotografía que la hayamos dejado excesivamente bonita. También pueden pensar que el inmueble no está en esas condiciones o que hemos arreglado en Photoshop un agujero o hemos quitado un cable o cualquier cosa, ¿no? Claro, yo entiendo que, por ejemplo, las estancias que son muy pequeñas, como los baños, vestidores y demás, pues si tenemos una óptica que abre bastante, pues de un solo disparo podemos coger toda la estancia, que sí, que va a salir casi como un ojo de pez, pero vamos a reflejar cómo es el baño, ¿no? Yo en mi caso, como no disparo por debajo de 24 milímetros, cuando hago fotografías, que cada vez hago menos, pues lo que hago es que tengo que hacer un ángulo picado. Ahora, aquí hay una foto, ahora un segundito, ¿vale? Está exagerado, pero básicamente si yo quiero hacer una foto con un 24 milímetros, normalmente si el baño es alargado no hay ningún problema porque lo haces en vertical. Podríamos hacer también, que esto es lo más profesional que hay, dos fotografías y luego unirlas en un programa tipo Photoshop, pero esto tendría que ser la fotografía de un baño para una revista o para algo muy especial en la que le vayamos a dedicar esa inversión de tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que siempre tener un compromiso entre que las cosas estén bien hechas, pero que estén hechas, o sea, hacer, ¿no? La altura del trípode.
este tema a mí me hace un poco de gracia porque escucho muchas veces que la gente dice a la altura del pecho y yo siempre pienso, ¿del pecho de quién? O sea, ¿a la altura de quién? ¿De Pau Gasol o de...? Quiero decir que eso para mí es una tontería, o sea, es una referencia que no está mal, pero va a depender de qué fotografía vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, si nosotros subimos o bajamos el trípode, vamos a sacar más techo o más suelo. Entonces, ¿el techo tiene alguna importancia? ¿Es un techo singular? ¿Hay no sé, un pan de oro? ¿Hay unas bóvedas? Si el techo tiene algún interés, voy a tener que sacar el techo de alguna forma. A lo mejor no en todas las fotografías, pero quiero reflejar el techo. Si, por ejemplo, estoy haciendo una fotografía de la cocina, yo necesito que se vea la encimera, los fuegos y demás. Esa fotografía, desde el punto de vista estético, pues va a tener siempre un compromiso porque se va a ver más techo que suelo, ¿no? Y al revés, podría ser un suelo de mosaico precioso y a lo mejor primo que se vea más suelo, ¿no? Más superficie de suelo, pero en general va a depender de la altura de los techos. Ha pasado a veces que hemos entrado en un chalet y que la planta de abajo pues era bastante bajita o en algún piso. Entonces hay que graduar según la altura que tenemos, no según nuestra altura, porque nuestra altura será la que sea, ¿no? Y bueno, lo que tiene la fotografía digital es que nos permite hacer fotos de prueba, es decir, disparamos, vemos qué tal ha quedado y sobre eso podemos corregir, ¿no? Vale, en esta fotografía lo que estamos viendo es, o sea, es una fotografía real, pero no es real esta fotografía. Es decir, esto es lo que se llama HDR. Estamos utilizando un alto rango dinámico, que quiere decir que en realidad aquí hay más de una fotografía. ¿Por qué? Porque el ojo humano es capaz de ver el interior de la habitación perfectamente iluminado y mirar por la ventana y ver el jardín, por supuesto, y graduar la luz para ver el jardín perfectamente. Pero la cámara no, la cámara tiene que medir la luz, la puede medir de forma matricial, de forma, o sea, pero la puede medir en un punto, la puede medir en una superficie, pero tiene que medir la luz en algún sitio la cámara, ¿no? La cámara lleva un fotómetro y tiene que medir la luz. Entonces, si la habitación está luminosa, por fuera tiene que estar quemado. O sea, esto tendría que estar completamente quemado, que no apreciaríamos las ramas. O al revés, fuera está, como vemos, perfectamente se distingue el árbol, etcétera, y entonces dentro tiene que estar con unas sombras y bastante oscuridad. Entonces, lo que hace esta técnica es que te permite coger las partes de la fotografía de las que están sobreexpuestas y subexpuestas y las combina haciendo una fotografía en la que está todo, pues eso, luminoso, ¿no? Entonces, hay cámaras que nos permiten, que tienen ese modo, que tienen un modo HDR y ya la cámara, digamos que le puedes a veces ajustar los valores, te permite hacer esa foto en HDR. eh, Tiene el inconveniente de que esa fotografía en HDR que te permite hacer la cámara ya está en un formato comprimido, por lo tanto, tampoco tendremos tanto juego como si, que es la otra alternativa, hacemos varias fotografías y las juntamos nosotros en Lightroom o en Photoshop o en el programa que sea, ¿no? Esto es importante. Esta fotografía, este tipo de fotografía HDR, es absurdo y creerme que es absurdo hacerlo si no hay ninguna ventana o no hay nada así normalmente. ¿Por qué? Porque hoy en día ya la calidad que tienen las cámaras, los archivos tan grandes que se generan y los programas de edición, en edición, si la fotografía está hecha en un interior, tú estás haciendo que la medición de la luz sea para el interior. Por lo tanto, a lo mejor tienes que corregir. Seguramente vas a poder mejorar la fotografía en edición, pero no hace falta que hagas una fotografía en HDR si no se ve el exterior, si no tienes ese contraste de lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Además, claro que
que sería más rápido ajustarlo directamente en edición. Y obviamente aquí también es imprescindible el trípode, porque si nosotros vamos a juntar distintas fotografías, no lo podemos hacer aguantando nosotros la cámara con la mano, porque no van a ser iguales las fotos, por lo tanto no se va a poder hacer. Este es otro punto controvertido, porque vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, los mercados anglosajones, se utiliza mucho el flash, ¿vale? Pero el flash es un flash de relleno, o sea, lo que ellos hacen, los fotógrafos allí, es básicamente colocan unos flashes con unos filtros y demás, y lo que hacen es eliminan todas las sombras de la estancia, van haciendo fotos y hacen una fotografía con todo sin sombras, ¿no? Hacen espacios sin sombras. Vale, esa es una técnica y hay que dominarla, y para mí, hoy en día, de nuevo, con los equipos que hay, con las cámaras que hay, con las posibilidades que te da la edición de imágenes, no creo que valga la pena, porque lleva mucho trabajo el hacer ese tipo de fotografía, ¿no? Y el resultado va a ser muy parecido y hasta más natural si lo hacéis sin flash. Lo que nunca hay que hacer es usar el flash frontal de la cámara. ¿Por qué? Porque ese flash frontal de la cámara, primero, mira, aquí en esta imagen se puede ver en la campana y también en los fuegos, se pueden ver reflejos en el suelo, en el parqué, se pueden ver reflejos aquí en la encimera. Esos reflejos son complicadísimos quitar, o sea, habría que ponerse ahí en Photoshop y empezar a clonar, y aún así tiene un trabajo tremendo, o sea, quitar un reflejo es muy difícil. Esta fotografía se salva bastante, ¿por qué? Porque le entra mucha luz natural y tiene también luz artificial encendida. Es más, para mí es absurdo haber disparado esta foto con flash, porque, porque no lo necesita, porque yo luego puedo rellenar en edición si hay alguna carencia de luz y me va a quedar una fotografía sin esos brillos, ¿no? Y este es otro ejemplo de una fotografía con flash. Como veis, esta parte, por ejemplo, de aquí del mueble, pues se ve que tiene un exceso de luz, o aquí en las paredes, y sobre todo es que además la luz del flash es una luz, si no va tratada, normalmente va a ser una luz más fría, es poco atractivo, ¿no? Esto es un ejemplo un poco exagerado, pero de una fotografía hecha con flash frontal, y esta misma fotografía, que está bien ejecutada desde el punto de vista técnico, desde el encuadre y todo lo que quieras, pues podría haber sido mucho más atractiva sin el flash. Si hubiera que rellenar, pero ya digo, es que tendría que ser una vivienda que digas, vale, hace falta llevar luz de relleno. Yo hoy en día trabajaría siempre con un foco de luz LED en el que le puedo regular la temperatura de color para ponerle un color neutro, o neutro un poquito cálido, no esos destellos de luces así tan frías, ¿no? Y esta es una recomendación que siempre hacemos cuando impartimos formación de fotografía en la oficina, que es que, digo, cuando veo fotografías de alguien que está empezando, pues a veces se coloca en la habitación y dispara, y digo, bueno, te has dejado 2 metros a la espalda, o sea, pégate a las esquinas, ¿vale? Hay que hacer una fotografía que sea interesante, que tenga puntos de fuga, y, y luego puedes disparar algunas fotos frontales, pero busca las diagonales, que van a ser imágenes mucho más atractivas, ¿vale? Las diagonales, las esquinas de la habitación. Y luego, en este tipo de estancias, por ejemplo, como es esta primera fotografía en la que se ve pues un salón comedor, pues ahí es donde vamos a emplear la mayor parte del tiempo fotografiando. ¿Por qué? Porque es donde se hace vida. Si tal y como está diseñado, ahí es donde se hace la vida de la vivienda. Y además tenemos un espacio mucho más grande en el que nosotros podemos recrear y podemos hacer distintas tomas de la estancia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un plano más general que se está disparando, digamos, en oblicuo, y luego al fondo se ve una chimenea y un sofá. Luego ahí haríamos como si fuera aunque no esté delimitado, obviamente haríamos otra vez lo mismo.
nos iríamos a las diagonales, dispararíamos, haríamos también alguna frontal y nada, básicamente es eso. ¿Vale? Siempre pegaditos a las esquinas, que la espalda esté ahí tocando la pared. Luego esta también es muy básica y yo no sé por qué, pues hay como una resistencia. Llegas a un sitio y dices, las persianas subidas al tope y cuando te descuidas está a 25 centímetros del tope y dices, no, no, súbela hasta arriba, porque luego da una imagen como pobre, como que hay algo roto, como que la persiana está, como veis aquí en la imagen, que está por la mitad. Y dices, no, no, súbela hasta arriba, que se vea bien el paisaje, que entre luz además, ¿no? Eso con el tema de las persianas. Luego, el tema de los estores y las cortinas depende. Yo creo que muchas veces es bueno hacer las dos tomas con y sin. Desde luego, si la vista es bonita, pues la haría sin el store, pero para eso sí que necesitamos hacer una fotografía en HDR para que la luz de fuera no queme el interior. Pero, por ejemplo, si tenemos, por decir algo, desde la ventana se ve una fábrica o algo industrial o algo así, pues nos va a interesar probablemente dejar las cortinas o el store, que tamizar algo la luz, pero no del todo, y evitamos que se vea esa vista que no es bonita, ¿no? Esto es lo que comentaba antes, que las luces siempre encendidas. Las luces van a crear un ambiente. A veces enciendes la luz de la mesita y dices, bueno, pues no ilumina demasiado de la mesita de noche, pero da igual, va a crear un ambiente. Todas las luces de la casa encendidas. Vale, programas de edición fotográfica. Vale, con los programas es como todos los que son más sencillos, tienen una curva más rápida de aprendizaje, pero luego también están más limitados en cuanto a opciones, ¿no? Cosas que podemos hacer con el programa. También va a depender de lo que seamos capaces de hacer. Igual llegamos con una fotografía que dices, oye, está maravillosa la fotografía, pues con un programa sencillo, si en cámara las fotos están muy bien, en teoría con un programa bien sencillo se podrían hacer. La realidad es que se puede sacar más partido con un programa tipo Lightroom, ¿no? Pero bueno. Luego hay algo que está bien, que es una alternativa, que son los programas específicos del fabricante de la cámara. Por ejemplo, el de Sony, que es el Capture, este está bastante bien. Aquí os doy una sugerencia de editores fotográficos. Este primero, el Raw Therapy, es gratuito, es bastante completo. Además está para los tres principales sistemas. Uy, perdón. Luego tenemos el Skyloom, que este programa es como muy intuitivo, está lleno de presets o automatizaciones que lo hacen muy sencillo y muy intuitivo. No es mi estilo, pero puede estar bien. Tiene un precio de 47 euros y las actualizaciones no lo sé. Está para Windows y para Mac. Y luego el Exposure, que sí que es de pago, pero que es un programa bastante potente, ya similar o parecido al Lightroom. Y este tiene un coste de 70,95 y luego las actualizaciones tienen este precio. Y luego para mí el que es el programa por excelencia de edición fotográfica, que es el Lightroom. Este es más caro porque tienes que pagar una cuota mensual de 12 euros, pero bueno. Y ahora, si vamos bien de tiempo, voy a compartir pantalla del programa Lightroom y podemos ver algunos ejemplos. Vale, por ejemplo, aquí veis una fotografía. Esta fotografía está tal cual tomada de cámara, desde de la cámara sin hacer nada, ¿no?
Y este sería luego el resultado de la fotografía ya tratado, ¿vale? Y para mí lo importante es que cumple 4 cosas, por ejemplo, esta edición de fotografía para mí cumple 4 criterios básicos. Uno que yo creo que siempre hay que tratar es de que se vea, yo suelo decir que se vea vida en la foto, es decir, si estamos en tema inmobiliario, que se trate de ver una ventana, jardín, algo que digamos que hace una estancia más atractiva, ¿no? Luego está disparado desde una esquina para tener una perspectiva, una fotografía más atractiva. Las imágenes están blanqueadas, pero blanqueadas que se distingan, que todavía se distingan las formas. Es verdad que lo vamos a llevar al límite, pero se tienen que distinguir las formas, los volúmenes. No podemos hacerla tan blanca que esté todo completamente quemado, ¿no? Aunque algo quemado está, pero para mí digamos que está ahí en el límite. Y la otra que se puede ver aquí en el nombre del archivo, que es un archivo .nef, eso quiere decir que está grabado con una cámara Sony, es el archivo en bruto, ¿vale? Con lo cual me permite pasar de una fotografía tan oscura como esta a una fotografía como esta, ¿no? Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, vale, ya son menos 10 casi. Os voy a comentar así por encima las cosas que tiene el programa, que yo considero que son importantes. Eh, a ver, lo primero que tiene el programa es el tema de la temperatura de color. Nosotros aquí podemos elegir varias opciones. La habitual es que si tú tienes la cámara en automático y la cámara funciona bien, lo que es la temperatura de color, pues puedes dejarla que sea como la has tomado. Puedes también probar con el modo automático, con distintos modos o directamente poner la temperatura de color. Aquí están 5050 grados Kelvin, pero yo la puedo mover a lo largo del espectro todo lo que quiera, porque la fotografía es un archivo con calidad y está en bruto, ¿no? Básicamente, pues lo que hemos hecho en la imagen, pues es, no sé, por ejemplo, aquí voy a darle más luz a la primera para que lo veáis. Pues, ¿qué he hecho? Por ejemplo, así visible, así a simple vista. Por ejemplo, he quitado un halógeno. ¿Por qué? Porque está feo ahí y no me aporta nada. ¿Veis? Ahí ya no está. Aquí había unas marcas en la puerta, se han quitado. ¿Cómo se quitan elementos en Lightroom? Pues es muy sencillo. Tenemos una herramienta de clonar y yo, por ejemplo, si hago así con este círculo, me va a sugerir el programa una zona, si no yo se lo puedo mover donde yo quiera y automáticamente ya estoy borrando esas imperfecciones. ¿Vale? ¿Qué más haría yo con una imagen así? Pues darle sombras y luego Lightroom tiene una cosa muy interesante que es reconocer los perfiles de la cámara. ¿Por qué? Porque las cámaras y sobre todo las ópticas van a tener deformaciones. Entonces, esto te permite corregir una fotografía con los parámetros de la cámara. ¿Veis? Yo le empiezo aquí a aplicar, digamos, los valores de la cámara, ya reconoce que es una cámara Nikon con un objetivo de 24 milímetros. Y además tiene un modo aquí que es automático, que yo le doy. Y como veis, me ha puesto todas las líneas ya rectas en la fotografía. Lo que son las verticales, los alineo de forma automática. ¿Qué pasa? Que muchas veces la alineación automática puede funcionar o no. Si no, pues podría ir y modificarlo de forma manual todos los parámetros. ¿Vale? Como veis, entiendo que es complicado si nunca has trabajado con esto, pero lo que te permite hacer con una fotografía pues es cambiarla totalmente, ¿no? Por ejemplo, veis esta zona de aquí está más oscura, que es lo que yo siempre digo, que estén todas las luces encendidas. Yo estoy en esta zona, entonces llega el propietario, esto en este caso es una oficina, es un entresuelo, pero si fuera una vivienda y está el propietario seguramente iría por detrás y cuando salimos de una habitación apaga la luz, ¿no? Entonces, aquí en esta fotografía se le ha dado luz con un pincelito,
se le da luz. ¿Para qué? Para que no aparezca como un espacio muerto en la fotografía. ¿Por qué? Porque no es atractivo. Y luego Lightroom tiene también una cosa muy interesante que son herramientas, por ejemplo, que yo puedo desplazar como una línea, por ejemplo aquí, con el rectangulito de arriba, en el cual yo le doy de forma gradual más luz, por ejemplo, le doy un punto de exposición, ¿vale? Como veis, me ha hecho ya, digamos que me ha iluminado la parte derecha de la imagen, ¿no? Pues bueno, poco a poco ahí vas haciendo calibraciones sobre las imágenes. Por ejemplo, esta fotografía de aquí, esta es la imagen original y esta sería la imagen tratada. Esta imagen la he cogido porque es un ejemplo de una imagen, como pone aquí, es una imagen en JPG, es decir, ya se disparó en un formato comprimido. Por lo tanto, cuando la intentas arreglar, la fotografía, pues se puede apreciar en el televisor o en los elementos que esta imagen ya empieza a romperse. O sea, vamos a ver que para estar en idealista y tal, probablemente no tiene mayor problema, pero daría mucho más rango a retocar la fotografía y que se viera más mejor si la imagen hubiera sido disparada con el formato que te permite la cámara en bruto, ¿no? Esta es otra fotografía, esta sería el disparo original y esta sería luego la fotografía. Como veis, casi lo primero es corregir que la fotografía esté recto. Esto casi siempre cuando el programa detecta la cámara, le dais luego aquí a analizar, esto están las correcciones de la lente de la cámara, le dais al modo automático y ya automáticamente os lo pone recta, ¿no? Aquí, como veis, la diferencia con esta foto, que ya es la que está editada, hay un recorte de la imagen, ¿vale? Como podéis ver aquí en este rectángulo, la imagen está recortada. ¿Por qué? Porque yo soy muy maniático y necesito que las líneas estén rectas. Entonces aquí como hay un store y eso tiene, o no sé si era un store o algo que tiene una caída que no queda recto, pues yo lo reencuadro, ¿vale? Y me queda pues más limpio. En esta fotografía yo haría algo más, probablemente sí quitaría este cuadro a lo mejor porque no hayan tantos elementos, ¿vale? Pero bueno, no está feo, o sea, está bien la vivienda, es una buena vivienda y a veces quitas cosas, pero bueno, no puedes. Llega un momento que tienes que hacer un compromiso, digamos, entre lo que por tiempo puedes hacer y lo que no interesa, ¿no? Veis, por ejemplo, ahora esta foto que es una cocina. ¿Qué hacemos casi siempre? Pues que la fotografía no tenga sombras, o sea, que sea luminosa, porque eso lo que hace es transmitir una imagen de limpieza, de que es una imagen aséptica, de que está nuevo. Entonces, y yo siempre trato, por ejemplo, ahí se ve el pasillo. ¿Por qué? Porque de alguna forma hace que se vea como un espacio más abierto, ¿no? Porque esta es una cocina que está abierta a la zona del comedor por detrás y luego tiene una apertura aquí grande, digamos, al pasillo. Pues bueno, veis aquí, por ejemplo, que molestaba que había aquí los tiradores estos y no sé qué. Pues bueno, eso luego, si no cuesta mucho, se retoca y se quita, ¿no? Pero bueno, sobre todo es que se vea la imagen limpia, las líneas que se vean verticales. Y como veis, la altura de la fotografía, si es una cocina, pues la determinan las encimeras y demás. O sea, tengo que ver que hay un fuego que es, en este caso, de gas, ¿no? Esto es otra fotografía tal y como sale de cámara, que no está mal. Y esta es la fotografía modificada, que dices, ostras, pues está excesivamente pasada de luz. Para mí está en el límite, pero al final yo lo que quiero es que venga gente a visitar la vivienda y que la compre. Yo tengo que hacer que la imagen sea atractiva, casi hasta el punto de quemarse. O sea, no debo quemarla, pero casi hasta el punto. Además, en este caso las vistas no me ayudan demasiado porque tengo otra finca ahí justo enfrente. Entonces, que se queme ahí no me supone ningún problema, ¿no?
Esta es el mismo salón y esto lo mismo, sería la imagen ya retocada. Otro plano desde la zona de la cocina. Y lo mismo, esta es una primera imagen en la cual se ha puesto recta, casi siempre las sombras van a estar al 100 o al 75%, algo así, es decir, le vamos a dar muchas sombras. Es por así decirlo, hacer un HDR en edición. Y en esta foto, por ejemplo, para que se vea la diferencia, he hecho otra tercera toma, que es esta segunda, pero en la cual, como veis, aquí aparece más luz para rellenar un poco que se veía más oscuro. ¿Vale? Eso como lo hacemos con la herramienta esta del rectángulo, yo puedo, lo voy a exagerar para que lo veáis, que se va a quemar ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque las imágenes tienen que ser atractivas siempre, que sean luminosas, perdón. Vale. La misma vivienda, la fotografía original, la fotografía retocada. Un dormitorio, pues lo mismo, como veis casi siempre es muy raro que veáis fotos frontales, o sea, suelen ser fotos que están hechas desde una esquina tratando de hacer como una composición, ¿no? Y básicamente esta fotografía está bien, la vivienda está más o menos aseada, igual la sábana y los cojines pueden estar un pelín mejor, pero que está bastante bien. Y lo que hacemos es hacerla más neutra, más blanquita, más clarita. Pues, Tony, no sé si estás por ahí. La parte de edición se quedaría para mucho más. No sé si lo podemos centrar en que pregunten dudas sobre el programa y Perfecto. ¿Ves cómo te he dicho? Cuando decías, yo voy a quedar corto, preocupado, digo, tranquilo. yo preocu- No, no, te lo no, he yo dicho. preocupado, digo, me voy a quedar corto. A ver, si queréis, ahora dejamos un espacio para la resolución de preguntas. Y a ver, Juan Mascarey nos hace una pregunta. ¿Canon o Nikon? ¿Y qué óptica usas para la fotografía de interiores y en exteriores? Muchas gracias. Hola, Juan, ¿qué tal? Pues Canon o Nikon son dos equipazos como Sony. Quiero decir que cualquiera de las opciones es buena. En mi caso, yo disparo con Nikon porque uno de mis abuelos tenía afición a la fotografía y heredé ópticas, que son ópticas manuales y no lo tuve que pensar. Pero la gente que está con Canon está muy contenta y la que está con Nikon, yo creo que también. O sea que son marcas buenísimas, cualquiera de ellas, incluso Sony también está haciendo muy buenas cámaras. Yo disparo casi siempre, excepto si me voy, por ejemplo, a un chalet o algo así, que voy a necesitar algún teleobjetivo para centrarme en esa vista concreta que me llama la atención, disparo con una óptica de 24 milímetros fija, pero en una cámara full frame, es decir, una cámara con un sensor completo de 35 milímetros. Que si fuera una cámara con un formato recortado, APS-C, sería aproximadamente un 17 milímetros fijo. O sea, todo lo hago con esa óptica fija. Perfecto. Yo también me había apuntado, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Haces también fotografía nocturna? ¿En algún caso especial de alguna vivienda? Eh, co- mm, a ver, para tema inmobiliario no he hecho nunca, pero me parece una pregunta muy interesante porque hay fotografías muy bonitas y yo me he estado dando cuenta de que no se están utilizando esas fotografías para vender viviendas. O sea, se puede crear una atmósfera muy bonita por la noche para llamar la atención sobre una vivienda y no se ve mucho, así como por ejemplo en Estados Unidos y Canadá sí que veo. Aquí no se suele hacer. Yo creo que no las he hecho por las horas, porque ya te vas para casa, Sí, pero me sí, sí. Hombre, parece ahora una en pregunta invierno muy es un interesante. momento. En verano es más complicado. Ahora Sí, en invierno la verdad ahora siempre que más dice interesante. que Pero claro, el día enamora, pero la noche seduce. Entonces, la noche es seductora. Entonces, hay sí, muchos chalets que
tienen esa magia que la ve el comprador y dice, wow, porque no es fácil verlo en esas horas del día. Entonces es muy interesante. Es verdad. Yo ahí lo que haría sería, me iría a la hora esta un poco dorada, es decir, antes de que anochezca, tendría esas fotos con colores más vivos y luego me esperaría un poquito que enseguida ya anochece para hacer esas fotos allí creando esa atmósfera por la noche. La verdad que sí, que es una excelente idea. Bueno, parece que, a ver, ha quedado todo bastante claro, porque al final es un tema bastante didáctico lo que hemos hablado, hasta has dicho desde el principio. A mí me ha encantado. Cuando has dicho que siempre hay que llevar tarjetas y hay que llevar la batería cargada, me ha encantado porque todos hemos pecado de Jaimito de llegar a una vivienda que los propietarios se han pasado todo el día limpiándola, dejándola a fondo y preparándola para que hagan Desastre. las fotos y que te enciendan la cámara y te diga batería low y estar 3 horas todos mirando el cable para que se cargue la cámara. Eso queda súper profesional. Entonces a mí me ha pasado y desde entonces llevo 2 baterías, llevo tarjetas tengo para dar y regalar y bueno, y todo preparado porque es fatal. La imagen al final no es mucho. Y al final el tema de las fotografías es como todo. Tenemos que saber muy bien cómo presentamos un producto. Cuando vamos a Burger King y pedimos una Big King o una Big Mac en McDonald's, la hamburguesa no se parece en nada a la foto, está un poco así, pero bueno, la presentación al final, que nos la venden en el anuncio, es una hamburguesa impecable y al final es lo que tenemos que conseguir cuando estamos comercializando un producto, de una presentación impecable y que bueno, que más o menos enamore a la gente y nos traiga visitas. Para eso poner luz, poner profundidad, el HDR y a darle caña al tema de la fotografía porque es lo que nos diferencia de una buena comercialización. Es el principio para captar clientes. Exacto, eso es. Bueno, ya a ver, otra pregunta. Bueno, Juan Mascarell se está poniendo las botas. Una pregunta, a nuestra nos lo ha dicho. ¿Trabajas con Lightroom en la oficina, con las coordinadoras? Lo comentábamos antes a micro cerrado, digamos, Tony y yo. Las fotografías las hace una persona aquí a los agentes, a los compañeros. Y yo eventualmente, por alguna circunstancia, a veces por agenda o algo, todavía hago algún reportaje, pero ya muy pocos, muy pocos. Al final es algo que es lo que estamos hablando, que hay que hacerlo, porque si no es como montar en bici, que cuando llevas 2 o 3 añitos me das un poco, pero luego lo recuperas. Pues es para no tambalearte un poco tanto con esas fotografías, hay que ir reciclando y haciendo fotos cada X tiempo. Al final, un buen fotógrafo, cada vez tenemos más los que estamos liderando equipos, pues al final tenemos más responsabilidades, pero el tema de las fotos hay que ir reciclándose. Javier Villalba, tu hermano, le está chivando por aquí, que alguna vez también se ha olvidado la tarjeta que se ha quedado en la oficina. Alguna vez también se ha ido sin tarjeta. Juan Mascarín también me decía que se refería al retoque si lo hace una sola persona o lo haces tú. De mis fotografías lo hago yo. Es más, alguna vez algún compañero, alguna gente que se ha animado, que yo digo, venga, primer reportaje te lo hago yo, si tienes una reflex, llévatela, hacemos los dos, estamos disparando y tal. Yo a veces le digo, oye, si quieres tráeme las fotografías cuando las tengas hechas y te echo una mano también o directamente te las arreglo yo y eso, pero yo creo que es que la edición es que ahí se le saca mucho partido. Entonces, yo esa parte la hago yo, sí. Excelente, excelente. Que ya digo, hago pocas, ¿eh? Ahora confieso que poca bueno, de hace un par de añitos para aquí ya poca foto hago, pero bueno, de vez en cuando alguna. Al final es algo que si te gusta, al final lo disfrutas, porque cuando te pones a retocar fotos, a mí es algo que digo, ay, tengo que retocar, pero cuando me empiezo a retocarlas, Es luego es como entretenido, adicción. ¿no? No acabo todas las fotos, estoy ahí de que digo, me engancho y ya no paro y digo, dejadme tranquilo, que estoy retocando. Al final es algo que, bueno, que cuesta cuando llevas tiempo decir, ay, que ahora tengo que retocar todo este piso, pero cuando empiezas, te engancha, es como comer pipas. Entretenido, sí. Sí, sí, sí. Así que nada, Javier, tu hermano Javier se ríe de lo de la tarjeta. Bueno,
Creo que no hay más preguntas, así que bueno, ya nos queda, has dejado abierta una segunda parte así, de edición. Así que nada, Javier, ay Jorge, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia, por haber compartido, ha sido un webinario muy útil, la verdad, que estos truquitos de fotografía van muy bien, la verdad es que para los que ya sabemos hemos repasado mucho y para los nuevos creo que es una información muy valiosa porque lo que comentamos hacer una buena fotografía del producto que estamos vendiendo nos va a ayudar a defender un precio, atraer clientes y sobre todo a captar, porque si tú trabajas bien, al final el trabajo va a ti. Entonces nos ayuda a marcar la diferencia. Así que nada más me queda que agradecerte en nombre de Yolanda, de Josué y de la Escuela de Formación de RIMAS por haber compartido tu valiosa experiencia con toda la red de agentes. Gracias a ti, Tony. Bueno, estamos en contacto y nos vemos el sábado en el Open House. Venga, un abrazo. Un abrazo. Gracias.